Economía y finanzas con Pedro Tello. ¿Qué es el consumo privado? Bueno, el consumo privado es el gasto realizado por las familias, por ejemplo, por las empresas, sin un fin de lucro específicamente. Es lo que compramos, cómo nos estamos moviendo. Pues ha caído el índice de confianza del consumidor, es decir, ¿qué esperamos que compre el consumidor? ¿Hasta dónde? ¿Qué tanta confianza hay en el mercado y en que la situación económica va a estar positiva o negativa? Sin embargo, el consumo privado pues se va midiendo y ha caído, y cayó mucho más de lo esperado. Por ahí, si usted le da un ojo al Financiero en esta mañana, puede ver cómo cayó el índice de consumo privado en una variación anual pues bastante fuerte. La caída y la gráfica se ve pues muy poco alentadora. Y a eso súmele los aranceles, súmele la volatilidad que se viene, súmele que ayer le bajaron el grado de inversión casi que a basura a Pemex, y también le pone una perspectiva negativa a la Comisión Federal de Electricidad. Vaya sumándole. Pedro Tello, muy buenos días, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Pues mira, caray, llega a su fin una semana difícil, francamente muy difícil para el gobierno federal, para los exportadores, para Petróleos Mexicanos, para la Comisión Federal de Electricidad, para nuestra economía y para las perspectivas inmediatas del desempeño de la actividad productiva en nuestro país. No solo en Estados Unidos no se ha llegado todavía a algún acuerdo, y se ve prácticamente muy difícil que esto vaya a ocurrir, por lo menos en el corto plazo, sino que la degradación de la calidad crediticia de Pemex que formuló el día de ayer Fitch, y la amenaza de seguir esa misma ruta hecha por Moody's, marcan la ruta de las dificultades que se ven más allá de nuestras fronteras, no solo sobre las finanzas y la operación de Pemex, sino su impacto sobre las finanzas públicas, porque dicen, y con razón, que Pemex es, sin lugar a dudas, el principal contribuyente a las finanzas públicas del gobierno federal, pero al mismo tiempo se ha convertido ya en el principal demandante de recursos de las finanzas públicas para mantenerse en operación. Y si las cosas no le van bien a Pemex y tampoco le van bien a la Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues ayer el INEGI remató prácticamente la semana con dos noticias que francamente no son muy alentadoras. Por una parte, ya lo señalabas tú, Luis, el consumo privado, aquel que realizan las familias, aquel que realiza usted y yo comprando bienes y servicios en el mercado del barrio, en la tienda de la esquina, en las grandes cadenas comerciales, etcétera, registró en el mes de marzo una caída respecto al nivel de consumo que se reportó en febrero, pero también cayó en la comparación anual, es decir, contra marzo del año anterior. Y vale la pena señalar que no solamente cayó el consumo privado, también cayó la inversión productiva. Ayer también el INEGI nos informó que en el mes de marzo la inversión productiva cayó en su comparación con febrero, pero también tuvo una caída, y todavía mayor, en su comparación contra marzo del año anterior. Así que, poniéndolo en perspectiva, el motor exportador de la economía mexicana está amenazado porque el mercado al que destinamos el 80% de la oferta exportable, Estados Unidos, va a amanecer con un impuesto del 5%. Primer motor, entonces, en problemas de operación. Segundo motor de la economía mexicana, la inversión productiva. Bueno, pues acumula por lo menos ya 6 de los últimos 7 meses con números rojos, lo que significa que ese motor de la actividad económica nacional también se está apagando. Tercer motor, el consumo que se realiza en el mercado nacional. Ese cerró marzo con caída en el comparación mensual y con caída en la comparación anual. Así que también este tercer motor de la economía se está apagando. Y el cuarto motor, llamado gasto gubernamental, bueno, pues ahí que le digo. Entre que el gasto público está sometido a una austeridad importante y entre que hay retrasos evidentes, lo mismo en el pago a proveedores que en las compras gubernamentales, que en los proyectos de inversión, bueno, pues a la economía mexicana francamente no se le perfila un panorama nada alentador en el corto plazo. Luis, lo decíamos ayer en la mesa económica, sí. La recesión que parecía hace unas cuantas semanas un escenario lejano pero posible, hoy se convierte en un escenario cada vez más cercano y con probabilidades de realización
que por lo menos alcanzan ya el 50%. Veo que el mercado, los analistas, prácticamente todos están pues considerando que va el arancel porque va. Ahí están las negociaciones y escuchamos a un Mike Pence que se veía optimista, pero muy claro, ¿no? Esto le toca decidirlo única y exclusivamente al presidente Trump. Y al presidente Trump pues dándonos un guamazo como el que hizo con Fox News, diciendo que no necesita Estados Unidos a México. Sí lo sigues viendo muy concreto, ¿no? No, muy difícil que se dé algo de aquí al lunes para no amanecer con el 5% de aranceles. Yo creo que no hay manera de que nos quitemos de encima el arancel del 5% derivado de la mesa de negociación. Lo que puede suceder, Luis, y eso es quizás lo más paradójico de todo esto, que a lo mejor en Estados Unidos decidan posponer la aplicación del arancel, no por un acuerdo con México, sino porque los propios agentes aduanales en Estados Unidos han señalado su preocupación porque no cuentan con los mecanismos o con los procedimientos para garantizar el cumplimiento del cobro del famoso 5% a los productos de exportación mexicanos, lo que son las cosas. Sí, pues es que llevan 30 años sin cobrar. Son 30 años sin cobrar impuestos, o sea, pasas de tratado de libre comercio, pues ahora ¿cómo te cobro, no? Híjole. Así que hay que acercarnos a la Asociación de Agentes Aduaneros de Estados Unidos para que nos ayuden por lo menos a prolongar 24 horas más la aplicación del arancel, Luis. Mira, ellos son los que tienen ahí realmente el as bajo la manga. Pedro Tello, muchísimas gracias como siempre, buen fin de semana, a ver cómo amanecemos el lunes. Gracias, Pedro, te seguimos en tus redes. Me encuentran en @PetelloVillagrán. Feliz fin de semana y hasta el 5% del próximo lunes. En la torre, no, bueno. Gracias a Pedro Tello.